¿Estás? Gracias por escuchar. ¿Qué tal, Fernanda? Mi nombre es Fernanda Familiar. Gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en tu programa ¿Qué tal, Fernanda? Arrancamos mi periodismo de vida hablando de la ignorancia. No, bueno, un concepto que, bueno, se entiende como la falta de conocimiento en particular o de cultura en general. Yo creo que va un poco más allá. Fíjense. Para el filósofo griego más importante de la historia, que fue Platón, la ignorancia era la culpable de todos los males que asolaban a la sociedad. Ah, ya vamos entendiéndonos más. Yo estoy con Platón, no sé ustedes. No es Totalmente. solo no conocer, no saber, no contestar, como en el maratón, justamente Justamente. una pregunta. No, es la culpable de todos los males que asolan a una sociedad. A nivel general, la ignorancia es una herramienta para mantener a los dictadores en el mando de un país. Pues cuando las personas no saben algo, pues cómo van a querer, poder, desear, pues, tan siquiera tener la intención de cambiarlo. Un estudio titulado Los peligros de la percepción, que hicieron en el año 2017, descubrió que muchas personas en el mundo no están al tanto de temas importantes en el ámbito de conocimiento general, incluso en países catalogados como primer mundo. Realizado por la encuestadora Ipsos Mori, el estudio abarcó a más de 29,000 personas entre 16 y 64 años de diferentes países. Los temas que preguntaron: índice de suicidios, embarazos adolescentes. Por ejemplo, preguntaron cuestiones sobre qué recomendaciones del consumo máximo diario de azúcar debemos de tener, información sobre vacunas, religión, acceso a teléfonos celulares, bueno, hasta el número de usuarios en un Facebook. Los países con mejor puntuación fueron Escandinavia, Dinamarca, Noruega y Suecia. Mientras los últimos lugares fueron Filipinas, Brasil y Sudáfrica. Bueno, ¿y México? Bueno, en el caso de México, quedamos en la posición número 31. 7 lugares mejor que Sudáfrica, que es de los últimos. Un año antes, en el año 2016, el que recibió la mejor calificación fue Holanda y el más bajo fue la India. ¿Cuál es esta realidad? ¿Cuál es este panorama que se presenta? Resulta increíble que en el siglo XXI aún hay personas con la comunicación que existe en el mundo, con la globalización, hay personas que no saben leer y no saben escribir. Pero no solo eso, no tienen derecho, no cuentan con el derecho a la educación. Según la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la ONU, en el punto número 4, el derecho a la educación pues es justamente una de las, digamos, de los objetivos principales de la ONU para con el mundo. Pelear por eso, pues luchar por eso, lograr eso. Países como Afganistán o Nigeria, bueno, las mujeres no pueden asistir a la escuela. Esto mientras estamos platicando aquí, ¿eh? Mientras ustedes escuchan esta exposición a nivel mundial que yo les hago en el periodismo de vida sobre la ignorancia. Fíjense, las niñas en Afganistán dirán, bueno, ¿y por qué no van a la escuela, Fer? Pues porque las niñas se casan a los 15 años, con hombres de 60. Y eso también se suma un tema que tiene que ver con la inseguridad en zonas de conflicto, en donde evidentemente el secuestro, la violación, pues en fin, se consideran armas de guerra. Entonces, una mujer es muy difícil que pueda salir avante
y no ser ignorante en un ambiente tan hostil. De acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas, ¿qué dice este fondo? Bueno, este instituto, esta organización, dice que hay 16 millones de niñas casadas en los países más pobres. Afganistán, Nigeria, evidentemente se encuentran niñas de ahí en estas cifras. Ahora, escolaridad. La escolaridad en Nigeria se enfrenta a muchas normas culturales. Y acuérdense de Boko Haram. Sí, este grupo extremista que en estados, en lugares musulmanes del norte, tienen prohibida la educación de las mujeres. Recuerden el secuestro de las niñas en la escuela. Justamente. ¿Y cuánto tiempo las tuvieron? Eran 300. ¿Cuánto tiempo, Emilio Valles Vidrio, las tuvieron secuestradas? Es una tragedia. Eso sí, y las regresan embarazadas. Cuando las liberan, años después, las regresan violadas, ultrajadas, embarazadas. Pues, ¿qué hostilidad vive un ser humano y cómo puede sacarse adelante de eso si no tiene herramientas de ningún tipo? El Centro de Educación, por ejemplo, de las niñas, que es un lugar presente en 9 comunidades rurales, allá en el tema de Boko Haram, en el tema de los extremistas en Nigeria, ayuda a 5,000 menores. Pero la labor más importante de este Centro para la Educación de las Niñas es el trabajo que tienen para convencer a los líderes fanáticos religiosos y a los padres que sí manden a sus hijas a la escuela. Sin embargo, muy aparte del tema cultural respecto a la mujer, pues las familias a veces no mandan a sus hijos a la escuela porque tienen miedo de que no regresen a casa. Consideran que no tienen sentido que estudie, pues ¿para qué? Porque, ¿qué creen? Terminando la escuela, ¿a qué se van a enfrentar? ¿O a que las maten? ¿A que las violen? ¿A que las dejen embarazadas? ¿O a que jamás encuentren empleo? Entonces, ¿para qué gastar en eso? Punto. Afganistán. Se encuentra el primer internado femenino. Se llama Sola School, ubicado en Kabul. Son más de 30 alumnas, entre 11 y 19 años, que llegan de casi todos los grupos étnicos, religiosos y tribus de la Redonda. En este lugar se le da una primera formación para que estudien en el extranjero y entonces puedan regresar a Afganistán, donde muchas se convierten en las pocas y únicas mujeres trabajadoras, primeras mujeres trabajadoras en cualquier sector de la sociedad. Bueno, ahí viene el tema del régimen talibán, que ese es otro asunto. Fíjense, entre 1996 y el año 2001, el régimen talibán prohibió la educación de las niñas y mujeres jóvenes, y hoy en día la educación está permitida para niños y niñas, pero las barreras culturales y la falta de maestros son obstáculos todos los días, constante. ¿Se fijan cómo el tomar una clase no solo que el alumno vaya y haya condiciones de sentarse, de poder, un espacio físico acondicionado, vaya, que no haya inclemencias del clima, en fin, que nada les pase, ¿no? Pero y que llegue el maestro y que el maestro sepa. En fin, esto es bien grave porque, fíjense, año 2019, las tasas de analfabetismo entre las mujeres afganas son las más altas del mundo. Solo el 6% de las mujeres de 25 años o más, solo el 6% reciben algún tipo de educación formal. El 90% vive en zonas rurales y no saben leer ni escribir.
¿Tú te imaginas vivir en un país en donde el 90% de las mujeres no saben leer ni escribir? Es un crimen. La profesora Shabana, una de las directoras de Sola School, contó una anécdota muy reveladora en una cumbre en el año 2016. Hay que buscar ese audio. Cuando estaba en el Trust Women Conference, y habló sobre un hombre con turbante y barba que le pregunta a otro hombre de la comunidad, pues cómo seguía vivo después de permitir a su hija asistir al Sola School. Y este hombre le contestó: mátame ahora si quieres, pero no voy a dejar a mi hija sin educación y sin futuro. Pero es 1 en 1,000,000. No todos piensan así. En contraste, los países con mejor formación académica son Japón, Corea del Sur, Singapur, Estonia, por Dios, a ver, Finlandia, Canadá. Y bueno, según el Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, que es el PISA, por las siglas en inglés, esto está supervisado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. En este último informe entregado por ellos, colocó a México en el lugar 56 de 72 países evaluados, lo que nos posiciona por debajo de la media mundial. Adolescentes en México obtuvieron en las pruebas de ciencia 70 puntos menos que los estudiantes de España y entre 20 y 60 menos que los adolescentes de Chile y Uruguay. Estos datos nos tienen que invitar a una profunda reflexión, no solo con el tema de un nivel educativo de los distintos países analizados, sino en un contexto político que promueve o corta de tajo la educación de sus habitantes. Yo tengo una amiga de Michoacán. Ella hoy es una mujer muy exitosa. Fueron 5 hermanos, 2 mujeres, y resulta que en el pueblo donde ella nació, hoy ya es una mujer muy citadina y en fin, se ha desarrollado en labores muy importantes, pero cuando nació y creció en aquel pueblo junto con sus hermanos, el papá y la mamá, el papá bastante ausente, pero el papá y la mamá pues se dieron a la tarea de poderles dar educación a sus hijos. Hijos, no hijas. Y esta amiga mía, como aquellos hermanos sí tenían la posibilidad de estudiar y ellas no por ser mujeres, resulta que uno de ellos era bastante flojo. Y ella lo enfrenta un día, y le dice: oye, aprovecha la oportunidad que te están dando a ti y que no me están dando a mí. Porque ¿sabes qué es terrible? Ver que tú eres un huevón, ¿no? Y no aprovechas absolutamente nada, y yo no tengo esa posibilidad. Y yo la aprovecharía con todo en mi vida porque sería lo único que tengo para mí. Estamos hablando de pueblos en zonas de México. Estamos hablando que tú te adentras en muchos estados de la República y llegas a zonas en donde la gente no habla el español, mucho menos escribe, mucho menos sabe leer. Entonces, bueno, eso súmale la expectativa de un sindicato, que esto a mí me parece muy grave contra la educación en México, que entre sus marchas y lo rijoso y esto y lo otro, de repente hacen paros atentando contra 6 millones de alumnos que no tienen ni qué escuela ni nada, no tienen, no se pueden sacar, no van a tener herramientas para futuro. Van a ser como mi amiga. Claro, sí, que han secuestrado la educación pública por una buena cantidad de años, sexenio tras sexenio, ¿no?
A mí me parece esto digno de reflexionarse, porque si tú hablas en un contexto político de todos estos países, entonces yo me pregunto, y por eso este periodismo de vida, pues que existe una premeditación de un gobierno en cuanto a la calidad de educación que ofrece. O sea, es un tema de presupuesto, es querer mantener a la gente en una ignominia absoluta. O sea, ¿qué tenemos que vivir de la educación privada? No se puede, no se puede, es altísima, es muy cara y tampoco tiene los niveles que debería. Pero entonces, ¿será que la educación privada atenta contra los intereses de una dictadura? Porque entonces ya no los puedes manipular porque piensan, porque tienen criterio, porque reflexionan. O sea, ¿qué tipo de educación, por ejemplo, estamos teniendo en México? Eso que yo les cuento de una amiga de un pueblo, pues eso es ahorita. Lo de Afganistán, pues no es del 90% de las mujeres, pero es un alto porcentaje que hoy por hoy no tienen el derecho a la educación. Y vamos a hablar hoy de la ignorancia. De la ignorancia, querida Fer.